En este video vamos a continuar estudiando la estadística descriptiva. En esta ocasión vamos a hablar de las medidas de posición. Estas son los cuartiles, deciles y percentiles. Para los cuartiles, su definición nos dice que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 4 partes con igual cantidad de datos se conocen como cuartiles. El cuartil 1 concentra el 25% de los datos menores a este, es decir, en esta parte que marcamos de color rojo están los datos menores que el que ocupa la posición del cuartil 1 y son el 25% de todos los datos que nos han dado. El cuartil 2 concentra el 50% de los datos menores que este, es decir, de esta otra flecha de color rojo representa el 50% de los datos menores al cuartil 2. Observemos que el cuartil 2 ocupa la misma posición que la mediana, es el que divide la distribución de datos justamente a la mitad, deja la mitad de datos menores que él a un lado y la mitad de datos mayores que él al otro lado. Por último, el cuartil 3 es el que deja bajo sí el 75% de los datos y por transitividad cada uno de estos, por ejemplo el cuartil 1 deja sobre sí el 75%, bajo sí el 25%, el cuartil 2 50% menores y 50% mayores y el cuartil 3 deja bajo sí el 75% y el 25% sobre él. Y otra cosa que hay sobre los cuartiles es el rango intercuartil o intercuartílico, que es el que se obtiene al encontrar la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, el rango intercuartil es el comprendido entre el cuartil 1 y el cuartil 3 y se encuentra restando esos dos. Restamos al valor del cuartil 3, le restamos el valor del cuartil 1 y ese es el rango intercuartil. Bien, para encontrar los cuartiles, esta fórmula nos permite encontrar la posición que ocupa el cuartil que estamos buscando, en donde el I representa el cuartil que estamos buscando, que puede ser 1, 2 o 3, y N representa el número de datos que hay en toda la distribución que nos están dando. Vemos un ejemplo para los cuartiles. Nos pide que determinemos y analicemos los 3 cuartiles de los siguientes conjuntos de datos obtenidos de la cantidad de personas reportadas con dengue en cada mes por algunos centros asistenciales. Para encontrar los cuartiles es necesario primero ordenar los datos siempre de menor a mayor, al igual que para encontrar la mediana. Ordenamos en este caso todos los datos que nos dan de menor a mayor y luego sustituimos en la fórmula para encontrar el cuartil 1. I va a ser igual a 1 y N es igual a 11 porque hay 11 datos en toda la distribución. Y resolvemos, tendríamos 11 más 1 es 12, por 1 es 12 entre 4. 12 entre 4 es igual a 3. Por lo tanto, la posición que ocupa el cuartil 1 es la posición 3. Ahora nos vamos a los datos ordenados y vemos cuál es el que ocupa la posición 3. Es posición 1, 2, 3. En este caso entonces el cuartil 1 es el valor de 3. Para encontrar el cuartil 2 sustituimos I igual a 2. Tendríamos 2 por 11 más 1 entre 4. Sería 2 por 12 es 24 entre 4. Esto es igual a 6. El cuartil 2 entonces es el dato que ocupa la posición 6 en los datos ordenados. Si teníamos posición 3, 4, 5, el dato que ocupa la posición 6 es el 9, por lo tanto el cuartil 2 es igual a 9. Luego para encontrar el cuartil 3, I es igual a 3, tendríamos 3 por 11 más 1, esto es 3 por 12, eso es igual a 36. 36 entre 4 es igual a 9. Estamos buscando entonces el cuartil 3 ocupa la posición 9. Estábamos en posición 6, 7, 8 y 9. El 12 ocupa la posición 9, por lo tanto el cuartil 3 es igual a 12. Lo que significa el cuartil 3 deja bajo sí el 25% de los datos, el 9 deja bajo sí el 50% de los datos y el 12 deja bajo sí el 75% de los datos. Los cuartiles se suelen utilizar para dibujar un diagrama que se llama diagrama de caja y bigotes. El diagrama que vamos a elaborar a continuación es este diagrama. Para hacerlo, lo primero que necesitamos es una recta numérica, en donde sus extremos van a ser el valor mínimo de la distribución de datos y el valor máximo de la distribución de datos. Después vamos a encontrar la mediana, porque la mediana también corresponde al mismo cuartil 2, son el mismo valor.
Después encontramos el cuartil 1 y el cuartil 3, para así tener los 5 puntos que necesitamos en esa recta numérica para dibujar el diagrama de caja y bigotes. Ahora, el cuartil 1 nos va a servir como punto inicial y el cuartil 3 nos va a servir como punto final de un rectángulo. Y en medio de este trazamos una línea sobre la mediana y el cuartil 2. Así tenemos ya el diagrama de caja y bigotes. Se llama así porque lo de en medio representa una caja y los dos extremos son los bigotes. Para interpretarlo, si el bigote de la izquierda, este que está acá, es más corto que el de la derecha, significa que el 25% de los datos menores tienen menor rango que el 25% de los datos mayores, es decir, que los datos menores están más agrupados. Asimismo, si una caja es angosta, significa que el 50% central de los datos tiene un rango más estrecho. Significa que el rango, o sea, el dato mínimo del cuartil 1 y el cuartil 3 se encuentran más cercanos, por lo tanto están más agrupados ese 50% de los datos, están más cerca a un solo valor. La forma del diagrama de la caja puede orientar para la descripción de la forma de la distribución de los datos. Observa los siguientes diagramas de caja y bigote y sus correspondientes histogramas. Esto más o menos nos da una idea de cómo están distribuidos los datos a partir del diagrama de caja y bigotes y la elaboración de un histograma correspondiente a este. A un histograma le corresponde un diagrama de caja, pero un diagrama de caja puede corresponder a 2 o más histogramas. A continuación, se presentan dos diagramas de caja correspondientes a las ventas registradas por día durante 2 meses diferentes. Analiza y luego responde. Tenemos los meses de enero y julio. Observa que la cantidad de días es igual para ambos meses. La primera pregunta que nos hace es, ¿en qué mes se dio la mejor venta? Vamos a darle respuesta al literal A. La mejor venta fue igual en ambos meses, puesto que el valor máximo en ambos diagramas es el mismo. Podemos ver que los extremos derechos, el valor máximo es el mismo en ambos diagramas, así que la mejor venta fue la misma en ambos meses. En el B nos dice en qué mes sucedió la peor venta. La peor venta sucedió en enero, puesto que el valor mínimo del diagrama es menor que el valor mínimo del diagrama 2. Veamos el mínimo en enero y el mínimo en julio. El mínimo de enero está más a la izquierda, por lo tanto fue menor. La peor venta entonces se encuentra en enero. En el C nos pide que determinemos cómo fue la variabilidad entre los cuartiles de ambos meses. El 25% de ventas más bajas, enero tuvo poca variabilidad, es decir, el rango fue estrecho, podemos verlo en el diagrama, y se concentra en ventas bajas, al contrario de julio, cuyo 25% de ventas más bajas tiene un mayor rango y alcanza ventas más altas que enero. Por otro lado, el rango intercuartílico de enero es mayor que el rango intercuartílico de julio, lo cual significa que hubo más variabilidad en este rango en enero que en julio. Finalmente, al analizar el 25% de las ventas mayores, se determina una variabilidad muy grande en enero, viniendo de valores muy bajos. Sin embargo, en julio el rango es pequeño y se concentra en ventas muy altas. Y por último, en el D nos dice en qué mes hubo mayor cantidad de ventas. Al menos el 75% de las ventas más bajas de enero están por debajo del cuartil 1 de julio. Por esta razón, se puede considerar que las ventas de julio fueron mejores que las ventas de enero. Los siguientes son los deciles y percentiles. La definición para esto nos dice que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos, cada una se conoce como deciles. Cada decil concentra el 10% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 10%, esta parte que está acá, de los datos. El segundo concentra el 20% y así sucesivamente hasta el decil 9, que concentra el 90% de los datos. Es de tener claro que no existe un cuartil 4 y tampoco existe un decil 10. Los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 100 partes con igual cantidad de datos cada una se conoce como percentiles.
cada percentil concentra 1% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 1% de los datos y el segundo el 2% de los datos, y así sucesivamente hasta el percentil 99 que concentra el 99% de los datos. Tampoco existe un percentil 100. Para calcular el decil D de un total de n datos, se ordenan los datos de menor a mayor, al igual que con los cuartiles, y se busca el dato cuya posición se aproxime más al valor de D por n entre 10. Análogamente, para calcular el valor del percentil P, se busca el dato cuya posición se aproxima más al valor P por n entre 100. Se puede utilizar también la fórmula de los cuartiles, lo único que cambiamos es el divisor, no vamos a dividir entre 4, sino que dividimos entre 10 para el caso de los deciles y dividimos entre 100 para el caso de los percentiles, siendo i siempre el dato que estamos buscando, sea decil 1, 2, 3 o 4, o percentil 1, 2, 3 o 4, y n el número total de datos. Por último, tenemos un ejemplo más. Nos dice: al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos. Esos que nos está mostrando ahí. Cuando estamos trabajando con medidas de posición, lo primero siempre es ordenar los datos de menor a mayor. Aquí están ya ordenados. Y nos pregunta en el literal A: ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias? Bien, si nos están pidiendo el 20% de los datos, tenemos dos opciones. Podemos buscar el decil 2, que ocupa la posición de 20%, o el percentil 20, que también ocupa la misma posición. Utilizando la fórmula, encontramos que ese dato corresponde a este 5 que está acá. Y la manera de responder es: el 20% de los estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 5 inasistencias. En el literal B nos preguntan cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencias. Al igual que el A, tenemos dos opciones. Podemos encontrar el decil 6 o el percentil 60. Al hacer los cálculos con la fórmula, obtenemos que ese dato se representa con este 10 que está acá. Entonces vamos a responder que el 60% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 10 inasistencias. En el C nos preguntan cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencias. En este caso solo tenemos una opción, solo podemos encontrar el percentil 5 y responder en base a eso. El decil 5 está en la posición 1 y el percentil 5 está en la posición 1 y corresponde a este 2, así que vamos a decir que el 5% de los estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 2 inasistencias. Y para concluir, en el literal D nos dice cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 95% de los estudiantes con menos inasistencias. Lo que vamos a hacer es encontrar el percentil 95, que en este caso le corresponde al 14, y respondemos diciendo que el 95% de los estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 14 inasistencias. Eso es todo en cuanto a las medidas de posición.